Procedimiento de huelga. Artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes. 1. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones. Anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas. Expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. 2. Se presentará por duplicado al tribunal competente. Si la empresa o establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que reside el tribunal, el escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón quede notificado. 4. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar el emplazamiento a huelga, la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis de la misma ley. 5. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración de contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o deberá mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y por último, 6. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en las fracciones 1, 4, 5, 6 o 7 del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción segunda de dicho artículo en lo que se refiere a la revisión contractual para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo del trabajo o el administrador del contrato ley. Se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro de contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. Las etapas. En este procedimiento se comprenden varias. La primera etapa comprende la presentación del pliego petitorio con emplazamiento a huelga, acuerdo de recepción a trámite, notificaciones, traslado de ley y respuesta al pliego petitorio. Segunda, comprende la audiencia de conciliación. La tercera comprende el estallido de la huelga y en su caso solicitud de que se declare la huelga como inexistente, para lo cual deberá citarse a una audiencia que será también de ofrecimiento y admisión de pruebas. En caso de haber ofrecido como prueba el recuento de los trabajadores, deberá señalarse día y hora para su desahogo. Cuarto, agotado el procedimiento se dictará laudo respecto de la inexistencia o no de la huelga, o bien la licitud o ilicitud de la misma con las consecuencias señaladas en la Ley Federal de Trabajo. Ahora, el procedimiento de ejecución. El artículo 939 dice que las disposiciones de este título rigen la ejecución de las sentencias dictadas por los tribunales. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante los centros de conciliación. Cuando se trate de laudos arbitrales y convenios celebrados ante los centros de conciliación que no hayan sido cumplidos en los términos establecidos en los mismos, los trabajadores y en su caso los patrones acudirán al tribunal para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones de este capítulo, dándoles el mismo tratamiento que una sentencia. Rigen la ejecución de los laudos dictados por las juntas de conciliación y arbitraje.
Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las juntas. Incluye en su caso el embargo y remate de bienes. Las características. Se inicia a instancia de parte. Deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida expresamente señalados en el laudo. La ejecución de los laudos corresponde exclusivamente a los presidentes de la Junta de Conciliación y Arbitraje y a los de las juntas especiales. Esto viene en el artículo 940 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. El laudo puede ser ejecutado por el presidente de otra junta, es decir, por exhorto. Esto viene en el artículo 941 al 943 de la Ley Federal del Trabajo. El auto de ejecución que ordena cumplir con el laudo debe despacharse dentro de los 15 días siguientes al día que surte efectos la notificación y las partes pueden convenir modalidades en su cumplimiento. Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes. Sin embargo, antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el demandado liberar los bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en el laudo y los gastos de ejecución, observando las normas establecidas en la sección tercera remates del capítulo 1 del título 15, procedimientos de ejecución de la Ley Federal del Trabajo, artículo 967 y siguientes. Ahora el procedimiento de embargo. Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el juez, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. El artículo 951 dice: en la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las normas siguientes. 1. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaban los servicios, en el nuevo domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 740 de esta ley. 2. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona que esté presente. 3. El actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si no se efectúa el mismo, procederá el embargo. 4. El actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la diligencia. 5. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere practicado. Y 6. El actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos de ejecución. El artículo 952 dice que quedan únicamente exceptuados de embargo los bienes que constituyen el patrimonio de familia, los que pertenezcan a la casa habitación, siempre que sean de uso indispensable. Podrá embargarse la empresa o establecimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 966 de esta ley. El artículo 953